en esa unión que yo formé ahí en el altar, en ese pacto, está metido Dios. Por eso para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos decidido seguir a Cristo en nuestra vida, el matrimonio tiene otra relevancia, la que Dios le da. Porque el matrimonio es una idea de Dios. Ahora, después, que el mundo haga otra cosa, bueno, eso son 3 puntos aparte. Usted sabe, ¿no? El mundo puede inventar sus cuestiones y probar así y probar así. Bueno, cosa de ellos. Pero los que hemos decidido obedecer al Señor en nuestras vidas, entendemos que Dios, lo dice su palabra, es el inventor del matrimonio. El matrimonio tiene copyright, es Dios. Incluso todas las nuevas ideas que hoy quieran surgir, lo siento muchachos, pero hace miles de años Dios ya inventó el matrimonio antes que ustedes se sienten a pensar a ver otra variación. Está bien, cada uno haga lo que quiera en esta tierra, pero los que hemos decidido seguir al Señor, tomamos la palabra de Dios, entendiendo que Él es el creador del matrimonio. Por lo tanto, para nosotros el matrimonio tiene una importancia, una relevancia muy distinta a la que el mundo le da, porque nosotros le damos al matrimonio el valor que Dios le da. Vamos, diga conmigo, es un pacto de 3. Entonces, cuando uno es consciente de eso, tu matrimonio va a ser sí o sí distinto a lo que el mundo plantea. El mundo por cualquier cosita ya piensa en divorcio, separarse, se pueden casar y divorciarse las veces que quieran, todo el tiempo. Bueno, allá ellos. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos esto, no es así. El diseño de Dios no es así como lo pinta el mundo, no, nada que ver, nada que ver. Aquí hay una unión y un pacto en el cual está metido Dios. Por lo tanto, es delicado. Y si se va a llegar a un punto donde voy a tomar una decisión drástica, pues tengo que estar muy seguro de ese paso que voy a dar, considerando aquellas acepciones o aquellas enseñanzas o lineamientos que Dios da con respecto al matrimonio. Entonces, entendiendo que hay puntos muy claros de Dios como para llegar a una decisión así tan extrema, pues bueno, ahí lo tomo delante del Señor, poniendo mi corazón delante de Él, siempre queriéndole agradar, pero mostrando por qué se toma esa decisión drástica. Pero no es cuestión de que nosotros los hijos de Dios por cualquier cosita, bueno, listo, nos separamos, nos divorciamos. No, es delicado. Con esto quiero y necesito, cada vez que se enseña esto, recordar que obviamente hay que considerar aquellos casos donde se justifica, hermano, una separación. Por ejemplo, violencia. Por ejemplo, unas cuestiones de depravaciones. La Biblia habla de porneia en el término griego. Jesús dice salvo en caso de porneia. Esa es la palabra original que usa. Nuestras Biblias traducen salvo en caso de infidelidad. Otras traducciones dicen salvo en caso de fornicación. Y a veces la gente se ha confundido con eso. Pero en el original la palabra que utilizó Jesús es la acepción de porneia. Porneia es una palabra griega de la que deriva, por ejemplo, pornografía. Tiene que ver con depravaciones, con abusos, con extremos, que obviamente Dios dice, ante eso está muy bien salir corriendo de ese matrimonio porque vos no te casaste para eso. Ahí incluye adulterio, infidelidades, por supuesto, pero otras cosas más. Entonces tenemos que considerar que a veces, lamentablemente, ante una situación que incluye este tipo de situaciones, estas cuestiones, y sí, por ahí hasta es lo mejor, cortar algo que está horrible
y creerle al Señor para empezar una nueva vida, empezar de nuevo, y que Dios va a poner su mano para ayudarte y salir adelante. Amén. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque a veces hay gente que viene sufriendo algo que ya no tiene por qué sufrir, porque incluye pornella, incluye mentiras, incluye abusos, incluye cosas que dañan, que rompen, que destruyen, y a veces uno por religioso, en vez de tener revelación, lo que tiene es religiosidad. Y por religioso ahí tiene una vida desastrosa, llevando y arrastrando incluso a sus hijos a sufrir, a aguantar cosas que no debería hacer. Entonces, en la iglesia de Cristo no tenemos que ser religiosos legalistas, a los cuales se le imponen normas, y ahí está la gente aguantándose una vida horrible que Dios no te pide que la aguantes, sino que la religión te mete esa presión. Por eso, hermanos, siempre decimos aquí, no fuimos llamados a una religión, sino llamados a una relación con Dios. Y en esa relación el Señor me dejó su palabra, y por la palabra de Dios yo obtengo revelación. ¿Qué tengo que hacer en cada asunto de mi vida? Amén. Porque la vida que tengo me la dio Dios. Y Dios no te dio una vida para que sea un desastre, un horror, y estés trabado y no desarrolles tu propósito, tus ministerios. Ahora, hecha esa salvedad, porque hay casos extremos, porque hay situaciones que lo ameritan, hecha esa salvedad, nota cómo me estoy tomando el tiempo, ¿no? Para marcarlo. Hecha esa salvedad, luego, en general, lo que uno tiene que entender es que para nosotros los hijos de Dios, matrimonio no es cuestión de que me separo así nomás. No. El matrimonio, para nosotros los hijos de Dios, es algo que se hace para toda la vida. Y es un pacto para toda la vida delante de Dios. Está metido Dios en eso. Entonces los hijos de Dios no andamos con pensamiento de que cualquier cosita me separo. No, los hijos de Dios andamos con el pensamiento de tengo que restaurar, tenemos que arreglar, Señor ayúdame, tenemos que buscar la manera de salir adelante, Señor por favor danos la guía, y por eso hay que venir al altar familiar, por eso hay que orar en la casa y estudiar la palabra, y ambos, el varón, la mujer, tienen que venir a Cristo y pedirle la ayuda al Señor para tener buenos matrimonios. Si no, hermanos, sin Cristo, más como está el mundo hoy, y todos nosotros trabajando, caminando, andando por este mundo, aunque no querramos, somos salpicados. Entonces, sin Cristo, hoy como está el mundo, ¿qué matrimonio duraría? Necesitamos a Cristo. Y cuando digo necesitamos a Cristo, no estoy hablando de la iglesia evangélica. Olvídese de la religión. La religión no te sirve para el matrimonio. El que te va a ayudar es Cristo. Entonces, cuando digo de estar en Cristo, estoy hablando de no que venís de vez en cuando a un culto. No. Sino que el esposo y la esposa buscan al Señor, los dos, de corazón. Aman al Señor y están dispuestos a sujetarse a la autoridad de la palabra del Señor, y llenos del Espíritu Santo ir desarrollando sus vidas. Así sí van a tener un buen matrimonio, pero excelente, van a tener victoria. Vamos, diga conmigo, solo con Cristo hay victoria. Amén. Ahora, sígame por favor, porque me gusta que también haya solteros escuchando esto, porque es mejor la medicina preventiva que la curativa. Mejor que aquellos que todavía no se casaron ya sepan cómo es la cosa y tengan sabiduría, inteligencia. Amén. Y los que ya estén casados, no le digan a los solteros, quédate así, mejor no sabes de lo que te liberás. No, los hijos de Dios no tenemos esa idea. Esa idea es la del mundo. En el mundo los chistes de matrimonio son los mejores. La gente hace ja con los chistes de matrimonio. ¿Por qué? Porque es catarsis, porque uno saca, ¿viste? Pero ese es el mundo. Nosotros no. Nosotros incluso hasta no nos debería
causar gracia ciertos chistes de matrimonio porque vivimos otro matrimonio distinto al del mundo, el matrimonio que Dios estableció para sus hijos. Amén. Entonces, por eso, hermano, ¿sabes cuál es nuestro problema? Que somos religiosos, no tenemos relación con Dios, tenemos religión. Y la religión te puede servir en un lugar así de reunión, donde todos tienen su apariencia y se desarrolla la liturgia de una reunión. Ay, pero cuando vas a tu casa, la religión no te sirve de nada. Pero una relación con Dios, eso sí, eso es distinto. Y yo quiero a Cristo en mi casa. Entonces, amado hermano, cuando yo digo que solamente estando en Cristo el esposo y la esposa pueden tener un matrimonio victorioso, lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, el esposo que está en Cristo recibe la palabra de Cristo, se humilla y cambia lo que tiene que cambiar. Jesús viene y con amor te dice: hijito, según como vos trates a tu esposa, así será si yo te recibo o no te recibo tus oraciones. Eso está en la Biblia. Ahí está en el libro de Pedro. Que las oraciones a nosotros los varones, Dios no las recibe. No nos escucha si nosotros tratamos mal a nuestra esposa. Por más que ores en 14 lenguas, Dios cierra los cielos si tratamos mal a nuestra esposa. Eso dice Cristo. Entonces, si vos estás en Cristo, lo vas a aceptar y lo vas a implementar. Ahora, si lo que tenés es una religión, lo que sucede es que en la iglesia vienen un montón de hombres, levantan la mano, ellos son ungidos, hablan de ministerio, pero pregúntale a la esposa a ver qué piensa de su marido. Y entonces toda una farsa, una hipocresía religiosa. Y los matrimonios no avanzan de esa manera. Entonces, el hombre tiene que humillarse ante el Señor y decir: sí, Señor, enséñame, ayúdame a ser un buen esposo. Pero el Señor lo mismo hace con la esposa. Le habla a la mujer que tiene que respaldar el liderazgo que Dios le da al hombre en cada hogar como cabeza. Y no dejar que un espíritu jezabélico se desarrolle. Ella como mujer tiene que luchar contra eso y poder ser una buena esposa para su marido y juntos formar un equipo que lleva adelante una familia. Entonces la mujer tiene que renunciar a caprichos, a rebeldías, incluso a los espíritus inmundos que hoy se mueven en esta tierra queriendo destruir la familia. La mujer va a tener que rechazar eso si ama a Dios y decirle: Señor, sí, yo me humillo y voy a tomar tu palabra. Entonces, si la esposa y el esposo se humillan ante el Señor, reciben la palabra del Señor, y es el Señor el que ordena, el que manda, el que gobierna en esa casa, matrimonio con victoria. No van a tener nunca problemas. Sí, van a tener. No van a tener nunca momentos así como que bajó un poco la comunión, la comunicación. Sí, van a tener desiertos, tormentas, pero de todas ellas los librará el Señor, porque es un matrimonio que camina en Cristo. Por eso acá los solteros tienen que comprender que importante a la hora de elegir con quién vas a unir tu vida, tiene que ser un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Vos sos hijo de Dios? Te tenés que casar con un hijo de Dios, una hija de Dios. Si no es hijo de Dios, ¿hijo de quién va a ser? ¿De quién va a tener a suegro? Sí, es así, es así. Te casas con un hijo del diablo, tu suegro es el cornudo. O en otros países le dicen el coludo. Sí, ahí está metida una influencia que no es de Dios. ¿Y cómo pensás que vas a tener éxito de esa manera? No, solo vas a tener dolor, sufrimiento, problemas, trabas. Y ojo, atención,
Porque el punto es este, mirá. El problema no es el matrimonio en sí, sino la materia prima con la que se hace el matrimonio. A ver, el problema no es el saco. Mirá este saco que nos lo compramos y tanto que me salió, y mirá ahora después de la tintorería me quedó corto de este saco. El problema no es el saco. Cuando vos profundizás, el problema es la tela con la que se hizo el saco. La materia prima que esa empresa, por ahorrarse unos mangos, ya no está usando los mismos hilos que traían de la India. Ahora compran unos hilos truchos y por eso ya no es lo que era antes el saco. El problema es la materia prima. ¿Me doy a entender? Eso es lo que dijo Jesús cuando se le acercaron. Cuando él estaba acá en la tierra, en Israel, ¿se acuerdan? Hace más de 2000 años, él estaba enseñando, se le acercan para preguntarle sobre el divorcio. Y le dicen, Moisés permitió que se dé carta de divorcio. Y Jesús dice, el problema no es el matrimonio. Jesús lo que responde es, Moisés pudo haber permitido eso por la dureza del corazón, por los hilos truchos que usan ahora para hacer el saco, por la materia prima arruinada, es decir, el corazón endurecido. Pero al principio, dijo Jesús, no era así. Lo que te está diciendo Jesús es, antes, cuando Dios creó el matrimonio, la materia prima era una cosa. Después del pecado, entra la dureza de corazón a los hombres, a las mujeres. Y por eso ahora, por más que sigan haciendo sacos y de apariencia parecen lindos, la materia prima es mala. ¿Cuál es la materia prima del matrimonio? El hombre y la mujer. Entonces los solteros tienen que entender que cuando me voy a casar tengo que ver la materia prima. La primera materia prima sos vos. Y luego aquel o aquella que estás ahí mirando como para un matrimonio. Y les acabo de decir que lo primero que tenés que mirar es que sea un hijo de Dios. Que sea una hija de Dios. Amén. Ok, pastor, ya agarré eso. Y acá estoy mirando entonces dentro de la iglesia. Bueno, todo el mundo que viene acá a reunirse, por el solo hecho de venir a cada culto acá, no es hijo de Dios. Y si alguno se asombra de eso, qué raro que se asombre, porque usted dice, no, en la iglesia son todos santos. Mirá cómo me río. Hay de todo acá, hermano. En la viña del Señor hay de todo. Entonces, no te estoy diciendo que busques dentro de las cuatro paredes de la iglesia. No, tienes que discernir. ¿Es un hijo de Dios? No solo porque venga a los cultos, ya doy por sentado. De hecho, hemos enseñado nosotros que hay gente que viene a la iglesia, pero todavía es hijo del diablo. Ya lo hemos enseñado. Ahí está en los evangelios. ¿Se acuerdan ustedes que dice que Jesús le estaba hablando a los que habían creído en él? Es decir, eran creyentes. Y entonces él comienza a decir, si ustedes oyen mis palabras, seréis verdaderamente libres. Porque la verdad los hace libres y los hará mis discípulos. Y ellos empiezan después a discutir con el Señor y él termina diciéndole, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Y a quién le estaba hablando? Bueno, al principio dice, a los que habían creído en él. Quiere decir que hay mucha gente que es creyente en Jesucristo, pero todavía es hijo del diablo. Y no va que vos te agarras uno de esos y te casás. ¿De quién tenés a suegro? O a quién tenés de suegro sería en realidad. Entonces, ahí al que tenés al lado, decirle, hay que abrir los ojos, hermano, hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos. No es solamente que me enamoro, que me gustó, no, hay muchas cosas más.
Yo tengo que considerar, y qué importante escuchar los consejos de mis padres, padres biológicos, padres espirituales, porque a veces uno anda entontado por el enamoramiento y no puede ver claramente. Entonces el consejo de los que te aman es importante. No te estoy diciendo que te manejen la vida a otros, pero sí considerar. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. A veces tu pastor tiene una visión más cabal, más completa de una persona que vos no lo estás viendo porque estás enamorado, enamorada. Te parece todo lindo. Qué importante es abrir los ojos. Porque la materia prima para el matrimonio es la clave. Ese hombre, esa mujer, ¿cómo son? ¿Cómo es su corazón? Bueno, así va a ser su matrimonio. Si su corazón es duro, su matrimonio no va a funcionar. Pero si sus corazones son sensibles a Dios, por más que pasen por problemas, Dios les va a dar victoria. Amén. Entonces digan conmigo, una familia empieza con un matrimonio. Diga conmigo, y un matrimonio empieza el día que se casan. Diga conmigo ahora, y el día que se casan, algo sucede. Déjenme mostrarle lo que sucede. Ahí está, en el pasaje que les dije que íbamos a leer. Cantares 3:11. Salid, hijas de Sión, contemplad al rey Salomón, con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Atención, abramos los ojos, que el Señor nos traiga revelación. Espiritualmente algo sucede cuando un hombre y una mujer se casan, y aquí lo explica la Biblia. Lo que sucede es que te coronan. Dice, contemplad al rey con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas. El día que te casaste, se te puso una corona. Y nosotros hace un tiempito, cuando enseñamos acerca de cobertura espiritual, vimos por la palabra que cobertura también está relacionado con corona. Cuando te cubren, te están coronando. Entonces, aquí al encontrarnos con este pasaje, entendemos que el día del casamiento, es decir, el día en que espiritualmente te están coronando, está relacionado con cobertura. Y esa cobertura es la que va a determinar un montón de cosas desde ese momento en adelante en tu matrimonio. Porque estás bajo una influencia, bajo una corona, bajo una autoridad, bajo una cobertura que se te puso. Entonces ahí hay que analizar muchas cosas. ¿Quién me casó? ¿En qué contexto me casé? ¿En qué ambiente espiritual? Incluso hay gente que cuando se casó no estaba en Dios, estaba en el mundo. Entonces anda a saber en qué lugar le dieron la bendición. Te coronaron. Y hay coronas que capaz que mejor sacarlas, porque no es una corona de bendición. Y ahora te das cuenta por qué nunca funcionó. Porque siempre parece que hay una atadura, porque el día que te casaste tenés que pensar cómo fue que te casaste, en qué contexto, qué estuvo pasando ahí. Incluso hay gente que se ha casado por rebelión, por llevarle la contra a los padres. No por amor, no para formar una familia, sino en venganza. Yo escuché casos tremendos, hermano, de gente. Una mujer un día me contó que se estaba casando con un tipo que lo apreciaba pero no lo amaba. Ella en realidad estaba atada en su corazón, en su alma, con otro hombre
el cual estaba casado. Y ese otro hombre le había regalado un anillo a ella. Y el día que ella se casa con este otro, usó guantes y abajo de los guantes tenía el anillo del amante. Así se casó. ¿Sabe la atadura que tiene ese? Y el pobre otro inocentón. ¿Qué pasó el día que te casaste? ¿Cuál fue la cobertura? ¿Qué contexto se movía ahí? ¿Qué corona te pusieron? Muchas cosas que hay que ver. ¿Viste? No hemos cuepado esto. Y ahora uno dice, con razón, tantas cosas que por años no lo he podido sacar, claro, porque hay un manto ahí que puede ser positivo o negativo. Entonces nos quedamos pensando, el día de las bodas es un día donde te coronan. Ahora, si nosotros venimos realmente de corazón delante de Dios, pues entonces el que nos corona es el Señor. Y yo quiero recibir la corona del Señor para nuestro matrimonio. Usted también, ¿verdad? Entonces, esa misma palabrita, la misma, que aparece ahí en Cantares 3:11, que dice o se traduce corona, es la misma palabra hebrea que aparece en otras partes de la Biblia, y leyendo esos otros versículos nos va a dar enseñanza el Señor, porque la Biblia se explica a sí misma. Déjeme mostrárselo. Esther capítulo 8, verso 15. Mire qué interesante. Ahí también aparece corona. Dice: entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Y esto es palabra de Dios. Los que conocen la historia saben que ese fue un momento tremendo de gozo, de un gozo, de una alegría que venía acompañada de alivio de haber salido de la muerte, porque resulta que había un hombre malvado que se llamaba Amán, que había pergeñado todo, logrando a través de la manipulación que el rey, que en ese momento estaba por sobre todos los pueblos, incluso sobre los judíos, sacara un edicto de destrucción, de matanza para ese pueblo. Los judíos estaban en jaque, los iban a exterminar. Pero ahí apareció la mano de Dios. Y los protagonistas fueron Esther y su pariente, que es Mardoqueo. Y entonces esa intención malvada de querer matar a Mardoqueo, de querer sacar a Esther, de querer eliminar a todos los judíos, Dios la dio vuelta. Y finalmente el que murió y el que fue destruido fue el malvado, y el Señor salvó a su pueblo. Y ese día que menciona ahí este capítulo, el rey sacó un edicto diferente al edicto anterior, donde se bendecía a los judíos en vez de maldecirlos, donde se les daba ahora un reconocimiento e incluso la potestad de poder desarrollarse, defenderse y tener una vida como ellos quisieran y no como se las querían imponer. Ese cambio de vida para ellos fue un gozo tremendo, pero como si eso fuera poco, a Mardoqueo, que era judío, lo elevan de posición. Y ahora sale de la presencia del rey con vestiduras reales y con una gran corona. Ahí cuando dice corona es la misma palabrita que leímos recién en Cantares. Entonces, imagínate, para el pueblo judío lloraban de felicidad. No solo que Dios les salvó la vida, sino que ahora uno de ellos está siendo reconocido y coronado, cuando lo que hasta hace un ratito parecía que era nuestra muerte, como dice el cántico que nosotros cantamos, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro. Esto era un milagro. ¿Quién iba a pensar? Un milagro de Dios. Vamos, diga conmigo, el matrimonio es un milagro de Dios.
Amén. Corona. Cuando te casás, te coronan. Y aquí este pasaje está hablando de una corona que tiene que ver con un cambio, con una restauración, pero inesperada. Con esa transformación, pues todos estaban esperando ver muerte y ahora lo que ven es vida y reconocimiento y majestad y gloria. Todos pensaban que acá estaba terminado el pueblo judío y ahora es levantado el pueblo judío. Y hay un versículo muy puntual que es el 11 de este capítulo 8 de Esther. Pero yo quiero que lo vea en la versión NBB, que es esta que le vamos a compartir ahora en la pantalla. Y mire cómo dice: este edicto daba a los judíos que vivían en todas las provincias del reino de Asuero permiso para defender sus vidas y sus familias, y para destruir a todas las fuerzas que se les opusieran y apoderarse de las propiedades de sus enemigos. ¡Wow! Miren eso. Permiso para defender sus vidas y sus familias. Diga conmigo, defensa de la familia. Después dice, permiso para destruir a todas las fuerzas que se les opusieran. Digan conmigo, victoria sobre la oposición. Y luego dice, y apoderarse de las propiedades de sus enemigos. Diga conmigo, prosperidad en Cristo Jesús. Yo digo amén a eso. ¿Cuántos quieren esa corona para su matrimonio? Pero esa corona solo te es dada por alguien con autoridad. Aquí se la dio el rey a Mardoqueo. Volvamos al pasaje anterior. Entonces, qué importante, hermano, es cuando nos vamos a casar tener en cuenta el asunto de la autoridad. Ese hombre, esa mujer que se van a casar, ¿entienden autoridad? Están bajo autoridad. Para nosotros el rey ya no es Asuero, para nosotros el rey es Jesucristo. ¿Entendiste esa autoridad? Están bajo esa autoridad. Ese Jesucristo delega ministros para que guíen a la iglesia. Ahí, en tu iglesia, ¿estás bajo autoridad? ¿Estás bajo cobertura como corresponde? Si vos íntimamente sabés que la persona con la que te vas a casar, porque hablan, porque se conocen, porque se charlan, sabés que con la autoridad, nada. Cuando vienen a la iglesia se hacen los novios santos, los novios que son parte de la iglesia. Ay, pastor, pastora, pastores, sí, porque lo que quieren es casarse. Pero si adentro del corazón, cuando charlan los dos, saben que uno o ambos no les importa lo que le diga el pastor, no importa autoridad, no se sujetan al señorío de Cristo, bueno, sepa, no van a tener esta corona. No la van a tener. Y acordate que esta corona implica defensa de la familia, porque el diablo desde tiempos remotos ha atacado y sigue atacando a la familia. Y no creas que tu familia va a ser la excepción. El enemigo va a tirar contra tu familia, pero si tienes esta corona, Dios te da la potestad de defender tu familia. Un vallado de fuego a tu alrededor. Número 2, te va a dar victoria contra la oposición. Un montón de cosas se van a querer oponer al desarrollo de tu casa, de tu matrimonio, a tus hijos, a tu economía, pero con esta corona vas al frente en victoria, vas rompiendo cadenas, vas rompiendo murallas, Dios va abriéndote camino. Yo digo amén a eso. Y con esta corona tenés la unción de Dios para tomar esos bienes, esas propiedades que Dios ha determinado que sean tuyas, pero los enemigos te la han quitado. Dios te quiere bendecir. ¿Por qué no es bendecida mi casa? Porque siempre problemas económicos. Incluso hay gente que de soltero más o menos andaba bien, se casó. Y es una carrera atrás de la coneja interminable. Bueno, tienes que ver qué corona
hay sobre tu matrimonio. Yo quiero esta, la que el Señor le ha dado a Mardoqueo. Y usted también dice amén, ¿verdad? Amén. Mire este otro pasaje. Salmos capítulo 21, verso 3. Estamos viendo hoy las coronas que Dios le quiere dar a cada matrimonio, y también abriendo los ojos que puede haber otras coronas negativas. Dice, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza. Esa palabrita que acá se traduce corona es la misma palabra hebrea que leímos en Cantares. Fíjese bien, una vez más, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza. Amén. Si estamos entendiendo que el día en que yo me caso, me coronan, y estamos entendiendo que debemos ser coronados por Dios y no tener otras coronas negativas, pues esta es una corona que viene de nuestro Señor. Es una corona de bendición. Y mire cómo dice el pasaje, le sales al encuentro con bendiciones de bien. Entonces, si yo tengo esa corona, quiere decir que sobre mi matrimonio está esta bendición. Está este principio espiritual moviéndose en mi matrimonio. Analice, piense, medite en la palabra. ¿Cómo son en el matrimonio? ¿Se salen al encuentro con bendiciones o se salen al encuentro con espirales, cuchillos, explosiones, nubes, esos dibujitos, ¿viste?, de maldiciones? Somos de sorprender al cónyuge con un bien, y no necesariamente estoy hablando de bienes materiales, aunque también lo incluye. De hecho, este pasaje está hablando de bienes materiales. Pero hay bendiciones de todo tipo, no solo materiales. Y cuando nosotros vamos al encuentro con nuestro cónyuge, ya sea para charlar, ya sea para un proyecto, ya sea para la intimidad, sales con bendiciones. Preparas esos bienes, esos regalos para bendecir. A veces algunos de nosotros nos hemos criado en contextos donde estamos siempre preparados para maldecir, siempre preparados para pelear. Para hacer bien somos lerdos. Para soltar la palabra de Dios no se nos cae una idea, pero para pelear, así la mente, ágil. Te salen los insultos hasta en portugués. Sos ingenioso para herir, para contestar cínicamente, para ganar una discusión. ¿Estás solamente preparado para maldecir? Bueno, entonces no tienes esta corona. Dios te quiere dar esta corona. Tienes que incluso tener la linda costumbre de sorprender con un regalo. Y no siempre tiene que ser algo caro, a veces es un detalle. Ayúdame al que tenés al lado a decirle, los detalles bendicen, hermano. Los detalles bendicen. Los detalles bendicen. Los detalles bendicen. Se acordó de mí. No necesariamente gastó una fortuna. Algo pequeño, pero que me demuestra que me está bendiciendo. Amén. A veces hay gente que solamente tenía en cuenta esto cuando estaban de novios. Se casaron, nunca más. Entonces no tiene esta corona. Anda a saber cómo se casaron, qué contexto, qué corona le pusieron. Amén. Vamos a quedarnos ahí un rato, los casados. Quedamos un rato mirando el salmo, diciendo, Señor, yo necesito esa unción, esa coronación en mi matrimonio. No lo hemos practicado, no nos habían enseñado, no lo teníamos, pero gloria a Dios que ahora viene su palabra y trae restauración y vida a nuestros matrimonios. Tenemos que aprender a bendecirnos, ya sea que tienes un año de casado o 40.
nos salimos al encuentro con bendiciones. Mira el contexto de este pasaje, si lo leemos desde los primeros versículos. Dice: oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Mire esto: tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien. Ahora, cuando ve el contexto, usted sabe, usted entiende lo que está diciendo el salmista. Cuando dice: me sales al encuentro con bendiciones de bien, está diciendo: tienes la capacidad de darme lo que desea el corazón. No me niegas las peticiones de mis labios. Pensemos, meditemos en la palabra. ¿Cómo somos en el matrimonio? A veces nuestro cónyuge nos viene pidiendo algo hace rato y nosotros no. Tal vez es un detalle, es una caricia al alma, una cosita que por alguna razón a veces nosotros nos encaprichamos, no escuchamos y dejamos pasar. Y yo soy pastor hace años y he visto a mucha gente cuando llegan los momentos, esos momentos de la vida en que alguien parte y empieza: ¿por qué no le di lo que me pidió? Pastor, ¿por qué no viajé el año pasado que me pidió ir a la costa? Y yo, no podemos. No. Bueno, ahora no va a poder nunca, nunca más. ¿Estás contento? No. Tenías que tener esta corona. Obviamente hay cosas que si te pide, qué sé yo, bájame la luna, me va a costar. A ver otra, pedime otra cosa. Pero a veces pensemos, ¿no? Agradamos a otras personas y no a nuestro cónyuge. Hermanos, acá no, pero en Groenlandia hay hermanos que si necesita la iglesia, pasa algo en un evento, en una reunión, ahí agarran el auto, yo te llevo, le dice a los hermanos. Y la esposa lo mira y dice: mira, los hermanos los llevan. Y cuando yo te pido, y cuando yo necesito que me lleves al médico o ir a hacer las compras, pero ahí pidió una hermana de la iglesia, ella iba corriendo. Codiablo el que tenés al lado, decirle: hay que traer estas coronas, hermano, hay que traer estas coronas. Bueno, che, qué lindo hoy, ¿no? Gracias, yo digo gracias, Señor, por la palabra. Por eso es el altar familiar, para eso es el altar familiar. Y otros días hablamos de otros temas, pero hoy es el día donde abrimos el corazón y todos decimos: Señor, sí, yo tengo que cambiar. Yo mientras estaba preparando la palabra pensaba, hay cosas que por ahí mi esposa me ha estado pidiendo y yo, sí, después. Pero acá dice: no has negado la petición de sus labios. Y el otro al principio es la capacidad de escuchar, ¿no? Tú le has dado el deseo de su corazón. ¿Cómo puedo saber yo qué desea en el corazón mi cónyuge? Pues poniendo oído, prestando atención. Porque a veces las personas suspiran y expresan: ay, cómo me gusta esa cartera, dice ella cuando estaban pasando por un negocio. Y los hombres a veces seguimos de largo, ¿no? Pero presta atención: cómo me gusta esa cartera, a ver cuál es. No digas nada, no prometas nada, pero mirá, fíjate la marca, calladito. Pasan los días, pudiste juntar la plata, la vas a comprar y la sorprendes el día de la madre, el día de su cumpleaños. Amén. No gasten flores el día del entierro. Gasten el dinero en la vida. Los gustos hay que darlos en vida. A veces ella pidió flores y se los llevan cuando está en la tumba.
A veces él pidió una torta, hermano, una pavada que no sé, estoy cansada. Le cocinas a todo el mundo, pero no le haces eso a tu marido. Y otras cositas que podríamos hablar, pero hoy no es reunión de matrimonios, es de familia. Pero todos ya me entendieron. Siempre y cuando estemos hablando de peticiones dentro de lo normal, ¿verdad? O sea, cosas raras, bueno, es otro tema y lo ministramos en la oficina. Hacemos liberación. Pero qué lindo poder tener esta corona. Claro, nadie se abuse de esto. Dice, ¿qué dijo el pastor? Que me den lo que yo quiera. Claro. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, dentro de los parámetros normales. Yo quiero esa corona, Señor. Tener esas atenciones, esos detalles, eso bendice al matrimonio. Lo mantiene protegido. Mire este otro pasaje, Proverbios 4:9. Estamos hablando de que el día que nos casamos nos ponen una corona. Y tenemos que ver en la Biblia cuáles son las coronas que vienen de Dios. Dice, guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Yo digo amén. ¿A qué se estará refiriendo? Bueno, si va un poquito más arriba, viene hablando, verso 7, de la sabiduría. Dice, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Estímala, ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Ok. Entonces Proverbios 4 me habla de la corona de la sabiduría. Y la Biblia toda nos dice que para poder tener un matrimonio excelente hay que ser sabio. Si no eres sabio, necesita ese hombre, necesita esa mujer ser sabios. Y si ambos logran nivelarse en sabiduría, que ya está, ya la hicieron. El Señor está ahí con ellos dándole victoria tras victoria. El tema es cuando no hay sabiduría y son necios los dos, o uno de los dos es necio. Acordate que el otro día hablamos de esas dos potestades tremendas. Una es la sabiduría y la otra la necedad. Y a veces eso es lo que está metido en los matrimonios. El día que se casaron les metieron esa corona, la necedad. La necedad es una potestad que hace parecer que es sabiduría, pero Santiago dice, no es la sabiduría que viene de lo alto, es la diabólica, carnal, animal, terrenal. Entonces a veces nosotros obviamos esa parte, solo nos casamos porque nos entró por los ojos algo que nos gustó y ya está, pero si no hay sabiduría, hermano. La Biblia dice, la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y Jesús dijo, el que oye mis palabras y no las pone en práctica es un hombre que construyó su casa sobre la arena. Entonces, ¿qué va a pasar con esa casa? Se derriba. Así que le habla a los dos, al hombre y a la mujer. Tienen que ser sabios para edificar el hogar. Y ser sabio es un nivel superior, es otra onda a diferencia de ser inteligente. Hay mucha gente que es solamente inteligente, pero no sabia. Necesitamos sabiduría. Sabiduría para saber, por ejemplo, que mejor es perder una discusión que perder un matrimonio. Amén. Ya está. Pero hay gente necia. Y la sigue, y la sigue. Bueno, ya está, le dice, ya está, y la sigue. Y al otro día se despierta y la sigue. Dice la Biblia que cuando, por ejemplo, a un hombre le toca a una mujer así, es como una gotera. Vos sabés que los chinos torturan así. Lo que está diciendo el Señor es, te casás con alguien que no es sabio, es una tortura. ¿Cómo se puede vivir así? Vamos a pedirle al Señor, dame esta corona, Señor. Dame esta corona. Yo siento al Señor aquí.
Él nos ama y Él quiere bendecir nuestros matrimonios. Él no quiere que tus hijos crezcan en ambientes negativos. Él quiere que tu casa sea un lugar lleno de la presencia de Dios. Por eso nos está ministrando, por eso nos corrige. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Mira Proverbios 12:4. Muy interesante. Dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Yo cuando nací ya estaba escrito esto, ¿eh? Es palabra de Dios. Y esa traducción podredumbre, cuando vos escarbás en el original, está hablando de un cáncer de huesos. Y con eso se la compara a esa mujer que parece que le gusta avergonzar a su marido delante de los demás, delante de los hijos. Wow. Que el Señor nos libre de eso. Y por eso, hermano, ahora ya hablando más entre nosotros como familia espiritual, hay gente que tira demasiado de la cuerda. Demasiado. Ya se transforma, como dice ahí, ¿no?, en un dolor de huesos. Entonces, vamos a venir al Señor y a pedirle: ayúdame, Señor, porque después vienen las situaciones que no queremos para la familia. Una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es que los más afectados cuando se rompe un matrimonio, un hogar, son los hijos. Y note usted que el mundo no le da importancia a la palabra, y de unos años a esta parte los divorcios crecieron. Hace unos años atrás se hablaba de un número de divorcios. Hoy dice que incluso el número de divorcios supera el número de casamientos. ¿Qué está pasando detrás de eso? Una generación de niños, de adolescentes, una generación que viene bajo una cobertura de separación, de divorcio, con todos los problemas que eso trae, con todas las consecuencias emocionales, espirituales que trae en la vida de una persona que siendo niño le toca ser cortado, ser afectado por este espíritu inmundo, el divorcio. Que el Señor nos ayude. Vamos a confiar en que Dios sabe más que nosotros. Entonces, trabajar para que no se lleguen a esos puntos, a esos extremos de tener que destruir una familia. Y en eso tenemos que poner todos de nuestra parte, el varón, la mujer, como dice acá. Jamás pensar que hacer como hace el mundo nos va a traer beneficios. De ninguna manera. Necesitamos aprender de Dios. Y en el caso del matrimonio, hermanos, aprendan a cuidarse, a no avergonzarse, a cubrirse. Las cosas que se tengan que hablar, háblenla con sus pastores, en discreción, en confidencialidad, no andar desparramando. Hoy, por ejemplo, esa mala costumbre de exponer en el Facebook sus cosas personales. No, eso es podredumbre de huesos. Y nosotros queremos la corona de bendición. Último pasaje, mire. Isaías 28:5. Dice la palabra de Dios: en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. ¿Cuántos quieren que el Señor sea la corona de su matrimonio? Bueno, cuando usted lee desde arriba, desde el primer versículo, viene hablando de otra corona negativa que tiene que ser cambiada. Y esa otra corona es la arrogancia. Entonces nunca podrá estar el Señor reinando sobre un matrimonio donde los dos o alguno de los dos sea arrogante, soberbio, orgulloso. Necesitamos rendir nuestro corazón, hermano, en humildad al Señor. Y todos reconocer, ese hombre, esa mujer, ambos tienen que reconocer
que necesitamos aprender a ser buenos maridos, buenas esposas. Nadie acá tiene la vaca atada en eso. Necesitamos aprender a ser buenos padres. Seguimos aprendiendo, aunque ya seas grande, no te recibís nunca de esto. No hay un diploma que dice ya lo lograste. Sigues aprendiendo, pero si te crees que ya te la sabes toda al punto de ni venir al altar familiar, eso es arrogancia. Y ese es un manto que te está maldiciendo el matrimonio y la familia. Mejor cambiemos, saquemos esa corona en el nombre de Jesús y tomemos al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, como corona de nuestro matrimonio. ¿Y qué nos dice el Señor? El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Eso quiero sobre mi matrimonio. Gloria al Señor. Aprendan a visualizar, hermanos, a ser rápidos, a estar atentos y ver cuando aparece un vestigio de arrogancia, de soberbia, enseguida sáquenlo de la casa. Un día te empezó a ir bien en el laburo, cambió tu economía y ya te volviste orgulloso. Bueno, ustedes como matrimonio, háblense. Si le notaste una actitud que no va a tu cónyuge, hablale, decirle: Cacho, hace 3 meses pegaste suerte con la economía y mirá cómo trataste a tu hermano o a tu amigo, a tus compañeros. Cambiaste el auto y estás con otro aire que no va. Mantengamos la humildad. También el esposo se lo puede decir a la esposa. Porque a veces somos bravos nosotros, hermanos. Los seres humanos necesitamos a Dios. Y gracias a Él, a su misericordia, que envió a su Hijo para que esa distancia que había entre Dios y nosotros sea cortada. Y ahora en Cristo yo puedo llegar a Dios y cambiar todas estas maldiciones por bendiciones. ¿Quiere esa bendición para su matrimonio? Amén. Déjeme despedirme mostrándole Lamentaciones capítulo 5, verso 16. Y vamos a orar. Mire cómo dice: ha caído la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros, pues hemos pecado. El pecado es lo que hace, como dice ahí claramente la palabra, que las coronas que Dios quiere poner sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra casa, caigan. El pecado es el problema. Venimos leyendo Oseas 14, la iniquidad te hace tropezar. Entonces, hermanos, tiene que haber una determinación en nosotros, sacar el pecado de nuestras casas. Saquemos el pecado de nuestros matrimonios. Incluso puede que en la intimidad matrimonial hayamos permitido que entren cosas que a Dios no le agrada. Y aunque parece pequeñito, ese pecado está haciendo que salga, que se caiga tu corona. No lo permitamos. Volvámonos a Dios. Él es bueno, es grande en misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si nos apartamos del pecado, nos alcanzará la misericordia del Señor. Hermano, yo creo en días de gloria que vienen para nuestras familias, para nuestros matrimonios. Pero ¿qué tal si hoy ponemos la cabecita y le decimos al Señor: tú coróname a mí, Señor. Tú corona mi matrimonio. Yo necesito tu unción, tu cobertura, Señor. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, gracias. Gracias por revelarnos, Señor, aún esas cosas espirituales que suceden dentro del matrimonio, dentro de los hogares. Ábrenos los ojos, Señor, hoy que al haberse compartido esta palabra, se puedan abrir los ojos de todos nosotros. Sí, Señor, te lo ruego, ábrenos los ojos. Y que mis hermanos puedan identificar qué coronas, qué coberturas, qué cosas espiritualmente cubre su matrimonio, se mueve en su casa.
todo aquello que no viene de ti, Señor, lo renunciamos en el nombre de Jesús. Y te rogamos, quítalo de nuestras vidas. Quita esas coronas negativas que no nos bendicen, sino que nos atan, nos perjudican, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, guíanos, Espíritu Santo, para que nuestros matrimonios sean restaurados y coronados con esas coronas que tú preparaste para nosotros. Tómate un minutito y al orar, pedile a Dios, decile así: yo soy tu hijo, yo soy tu hija, somos tus hijos. Te rogamos, Señor, te pedimos, te clamamos, te suplicamos, Señor, restaura nuestro matrimonio y corónanos con esa corona que viene de ti. En el nombre de Jesús. Señor, esta noche, con la autoridad que tú me has dado, suelto esta palabra para que cada uno de mis hermanos y hermanas que están casados puedan seguir meditando en lo que tú nos hablaste y considerar qué ministraciones deben hacer. Incluso si hay que renovar votos, si hay que casarse, pero del modo correcto, ahora con revelación, cortando toda maldición, quitando toda corona que nos habían puesto en un momento de ignorancia donde no teníamos luz. En el nombre de Jesús renunciamos a todo aquello y te rogamos, Dios Santo, corónanos con esa corona de alegría, de gozo que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Diga conmigo así: creo en Cristo, creo en su palabra, y con la autoridad del Señor bendecimos los matrimonios. Sean coronados con esa corona que Dios preparó para cada hogar. En el nombre de Jesús, descienda esa corona sobre todos los matrimonios de Familia MCN, los que están bajo cobertura de Dios. Sean bendecidos en sus hogares, en sus matrimonios, y proclamamos restauración familiar para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya.